Martino del Río, tiene usted la palabra por un tiempo prudencial. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rafael Madrigal. Sobre este proyecto yo ya había hablado, no sé si había consumido mis 15 minutos, pero en todo caso, recuerdo que en su momento decía que este convenio es muy importante para consolidar derechos de los jóvenes, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derechos económicos y políticos, derechos a tener participación democrática en su vida como ciudadanos. Decenas de miles de jóvenes se estrenaron democráticamente en nuestro país en el pasado proceso refrendario. Y decenas de miles de jóvenes que se sienten orgullosos de haber participado en ese proceso, también sienten todavía, y no va a cesar, su indignación por los graves procesos de corrupción de las conciencias que hubo en ese proceso refrendario. A algunos se les quiere olvidar que hubo un memorándum oficial elaborado por un vicepresidente de la Asamblea del Gobierno y por un diputado de esta Asamblea Legislativa que hoy se volvió a sentar en esa curul cuando debía haber renunciado por respeto a esa curul y a este Parlamento. Porque eso no es borrón y cuenta nueva. Cuando se elabora un memorándum para diseñar una estrategia del miedo, una estrategia del chantaje, una estrategia del anticomunismo barato de Guerra Fría, los mismos que salen a hacer esas pintas por la ciudad, pagados por los que han diseñado la estrategia del miedo, los que han querido meter en este país la violencia, la fractura social. Las voces del odio han venido de ahí y no lo vamos a olvidar. Y siguen viniendo de ahí y no lo vamos a olvidar, ni vamos a tener miedo. Si nos han querido meter el miedo y hemos luchado contra el miedo, no vamos a seguir teniendo ni miedo, pero ni un poquitito así. ¿Pero en qué país se creen que estamos viviendo? ¿Que nos vamos a asustar o a meternos debajo de la cama? No, señor, vamos a seguir aquí de frente, diciendo la verdad, combatiendo la injusticia, proponiendo alternativas para este país. Claro que la gente conoce la trayectoria política de cada uno. Conoce la trayectoria política de los que tenemos, claro que sí, ideales y causas. Yo estoy orgulloso de pertenecer a una tradición política encabezada por un benemérito de la patria como Manuel Mora Valverde, de pertenecer a un movimiento donde estuvieron Carmen Lira y Carlos Luis Fallas y Joaquín García Monge como candidato presidencial, y mucha gente honesta, limpia, reconocida en la memoria histórica de este país. Estoy orgulloso de una tradición política que contribuyó decisivamente a aprobar en este país la reforma social más importante de nuestra vida republicana, a luchar con la Iglesia Católica y con el doctor Calderón Guardia por instituir el capítulo de garantías sociales, el Código de Trabajo en este país. Estoy orgulloso, entonces estoy diciendo que esos jóvenes que levantaron en los años 40 la lucha por el capítulo de las garantías sociales, por el Código de Trabajo, que después pelearon a pesar de las divisiones de una cruenta guerra civil, los jóvenes que se unieron, porque eran jóvenes
Don Pepe y Manuel Mora eran jóvenes cuando en medio de la guerra subieron al Alto de Chomogo a firmar una paz honrosa, aunque después ese movimiento político, diputado, repase la historia de este país, fue ilegalizado injustamente, 27 años en la vida nacional. No tenemos juventud, hablo de la juventud de Costa Rica. Sigan adelante en su pelea de justicia. Sigan adelante en su lucha en defensa de la soberanía nacional. No tengan miedo. ¿A quién le deben tener miedo? Al poder corrupto, al poder criminal, al poder que ha chantajeado a la gente. En el marco de la constitución política, en el marco obviamente de la paz, de los caminos, de la construcción de caminos democráticos, pero no tengamos ningún miedo. No tengamos ningún miedo a un neoliberalismo moribundo que se está muriendo en toda América Latina. Por eso levantan fantasmas para tratar de asustar a la gente y que no sepa que desde el río Bravo hasta la Patagonia hay una protesta en toda América Latina, porque los neoliberales han convertido al continente en una fábrica de hacer pobres, en una fábrica de desigualdad social, en una constante corrupción política que se ha robado del erario centenares y miles de millones que debían estar invertidos para elevar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Los jóvenes tienen que ir efectivamente a una cultura democrática de diálogo, pero el diálogo no se construye con amenazas o creyendo jóvenes que una victoria les da una chequera en blanco para hacer con este país lo que les dé la gana. Nada de eso. La democracia, efectivamente, si es diálogo, hay que dialogar en serio. Si es respeto, tenemos que respetarnos en serio. Si es tender puentes, hay que tender puentes, pero no ponerles una bomba de dinamita debajo. Respeto, y además vivimos en un mundo, se habla por un lado de la globalización, de la universalización, de que no hay fronteras, y por otro lado quieren hundir a este país en el peor macartismo propio de los años más vergonzosos del macartismo y de la Guerra Fría. Quieren incluso prohibir pensamientos, quieren criminalizar la posibilidad de que la gente piense alternativas diferentes a las de las políticas neoliberales, al del llamado consenso de Washington, decadente. Aquí estoy por segunda vez en este Parlamento, y realmente estaré en este Parlamento, y lo digo sin falsas vanidades, cada vez que me presente, porque hay una ciudadanía que respeta lo que yo he hecho aquí en este Parlamento, sin traicionar, sin mentir, sin robar, sin prestarme a ninguna componenda que vaya en contra de los intereses de la nación y del pueblo, haciendo oposición democrática responsable, haciendo oposición firme, jamás insultando a ninguna persona, porque para mí la lucha política no es un problema de atacar a las personas, defendiendo ideas, criticando otras, y cuando se puede construir un compromiso lo construimos, pero lo construimos desde el respeto, lo construimos efectivamente en el debate. Y eso es un valor que debe tener la juventud de Costa Rica. Yo me siento joven también, me siento mucho más rejuvenecido hoy, cuando he visto a tantos miles y miles de jóvenes con generosidad, con desprendimiento. Y no estoy diciendo solo del no, también los he visto del sí, con honestidad, expresando sus ideas
Me duele que muchos de ellos se sientan defraudados porque estrenamos un instrumento democrático y hubo gentes que no supieron respetarlo, empezando por un diputado joven de esta Asamblea Legislativa, que yo no lo quiero atacar personalmente. No tengo ningún enemigo personal, entiéndase, por eso no acepto que quieran que bajemos a las confrontaciones de personas. Tengo adversarios, obviamente, en cuanto a planteamientos de país. No tengo ninguna animadversión personal hacia el diputado Fernando Sánchez. No tengo absolutamente, no tengo por qué tener ni la mínima hostilidad personal hacia él, ni la mínima sed de revancha o de venganza. No hay en mi corazón, ni lo ha habido nunca, albergue para el odio, ni para el rencor, pero sí para exigir responsabilidades políticas democráticas. Eso es todo. Muchas gracias, diputado Rafael Madrigal, gracias, señor presidente. Esta convención, obviamente, como hice en el primer debate, tendrá mi voto afirmativo en este segundo debate. Gracias.